Bienvenidos a Invertir, un arte para todos. Esta masterclass que está diseñada para ti, para que saques todo el potencial que hay en las inversiones y busques incrementar tu patrimonio y si ese patrimonio aún no existe, que lo empieces a crear. Bienvenidos. Bienvenidos, para los que no me conocen, mi nombre es Mauricio Ortiz. Pues estamos en Renta Inversión, empresa dedicada a dinero y abundancia consciente. Gracias por estar acá. La idea es que disfrutemos esta hora y 30 minutos y el tema que vamos a tratar de esta masterclass es invertir, un arte para todos. La idea es que todos tengan la oportunidad de encontrar en el mundo de las inversiones la posibilidad de incrementar sus patrimonios, o sea, la inversión, por más que se dedique a enseñar la parte de las finanzas personales, de cómo generar el dinero, dónde falla muchas veces las personas para que esta consecución llegue, desde más adentro, desde su propio ser, pues también vamos muy allá. Vamos desde la parte de cómo ese ahorro nos puede servir para luego llevarlo a una inversión que se vuelva un patrimonio que nos permita incrementar pues lo que queremos, podría decirse que en nuestra vida en abundancia y en prosperidad, más que todo monetaria, sin olvidarnos la parte que nos atañe, que es el ser, ¿ok? Entonces, sin más preámbulos, continuemos. Entonces, invertir es un arte para todos. Este fue el nombre que le dimos a la masterclass, porque siempre veíamos la inversión como para unos cuantos. La inversión siempre se trataba como para algunas personas determinadas, no la veíamos a veces que fuera para todo mundo, siempre pensábamos que la inversión era solamente para personas que gozaban de unos patrimonios excesivamente altos y no nos dábamos cuenta que también invertir podría ser una posibilidad para todos. Cuando yo lo vi fue cuando llegué a este mundo financiero que se puede decir que llevo como 2 décadas en el tema, pero realmente solamente una década atrás fue cuando pensé y dije, ¿esto por qué no lo sabe todo el mundo? Y me di cuenta que era un mundo muy cerrado, era un mundo donde en el tema de inversiones, en temas de todo lo que desglosa la parte de invertir, se centraba solamente en esos nichos que mencionábamos anteriormente, solamente para unos cuantos. La idea que siempre suscitó en mi cabeza era cómo hacemos de que esto llegue a más personas, cómo hacemos que más personas sepan cómo manejar sus inversiones y si no las hay, cómo crearlas y cómo manejar unos patrimonios en el futuro. Me cogí de ejemplo, o sea, fuimos el ejemplo con mi familia, con mi esposa, con mi hijo. Yo fui un ejemplo propio, o sea, no arranqué totalmente de cero y cuando incrementé, digamos, mi patrimonio, quebré y luego volver a entender dónde había fallado y qué pudo haber pasado. Entonces, aquí, digamos, hay un resumen de 1 hora 30 minutos de cómo he hecho para que esto pueda funcionar. Es simplemente cómo este autor de esta masterclass ha llegado a cierto punto. Es un preámbulo para que ustedes lo puedan tener presente. Obviamente, cada persona es un caso diferente, cada persona tiene un momento de vida diferente, pero si están como en algún momento yo estuve desde cero o desde menos cero muy grande, eh, estoy totalmente convencido que es para todos, ¿ok? Entonces, continuemos. Para mí, la nueva esclavitud, donde culpas a otro de lo que te sucede. Siempre me gusta abrir con este tipo de frases porque muchas veces, por lo menos en la época actual, donde estamos viviendo algo muy puntual, que pues la gente vemos que se queja porque están pasando situaciones muy fortuitas o que definitivamente están llevando a que la gente no encuentre cuál puede ser el norte de una solución a todo lo que tiene que ver con la parte económica y cuando ven que su parte económica está golpeada, de ahí para allá sale un sinnúmero de motivaciones que no son para algo positivo, sino a veces para algo negativo y se quedan como enfrascados en la parte mala y no ven la oportunidad que nos puede dar una crisis. Entonces, una crisis, lo he dicho en otras oportunidades, no es una frase mía, pero es una frase con la que me siento totalmente identificado, que la crisis es una oportunidad, es más, es un sinnúmero de oportunidades. Por eso las creencias, o sea, la creencia que te limite, tienes que eliminarla y hago este preámbulo porque si nosotros no eliminamos lo que nos está limitando a dar ese siguiente paso, una de las personas participantes acá me lo había comentado en su momento y luego se fue volviendo reiterado y me decían, es que siento que estoy para hacer algo más, pero me freno. Entonces, esa creencia que te está limitando, tienes que eliminarla. Busca los medios, los mecanismos. Nosotros trabajamos mucho con las personas que hacen las mentorías con renta inversión. Sin embargo,
Si tú crees que lo puedes hacer solo, hazlo, pero siempre estoy convencido que un mentor es algo vital. Elimina toda esa creencia. Nosotros en algún momento tuvimos que hacerlo y estamos en constante evolución haciéndolo. Entonces, no te centres solo en el hacer y en el tener, que es el tema que cuando yo voy a hablar de temas de inversiones o cómo hemos hecho para incrementar nuestros patrimonios, pues nos centramos solamente en ser más ricos, pero nos olvidamos de la persona, y cuando tú estás pendiente de tu ser, todo empieza a fluir naturalmente. Llegan los negocios, llegan estas masterclass, las puedo mirar de una manera diferente y digo, aquí puedo ver algo que me puede servir, algo que me puede ayudar, y pues obviamente coloca de tu parte, porque si no colocas de tu parte, pues solamente aquí estamos hablando y puedes estudiar de 1000 partes, puedes hacer 1000 cursos, pero no vas a llegar al punto donde realmente quieres estar. Entonces ya vamos a entrar en materia, tratamos de que todo lo que tiene que ver en temas de inversión, o en este caso pues de invertir, que sea un arte para todos, que sea como con plastilina. Obviamente llegarán momentos de números, pero trato de manejarlos, que esos gráficos no nos vayan a asustar, que, no, que la gente no se nos vaya como a preocupar, cómo se dividió todo y cómo de pronto en el tema puntual de la inversión, cuáles son los puntos fuertes que yo he visto en el transcurso de estas 2 décadas, de mi parte, desde las personas que han sido mis clientes, desde otras perspectivas que he visto fuera del país y las que he visto en mi propio país, de la gente que es exitosa y que no solamente es exitosa financieramente, sino que para llegar a ser ese éxito parte de su vida, qué pasó con ellos en su propia persona. Por eso hago este preámbulo desde el cero, ¿ok? Sin más preámbulos. Entonces, existen 3 tipos de inversionistas. Hay personas que los conocen porque de pronto pueden tener productos financieros y les hablan de los tipos de inversionistas: agresivo, moderado, conservador. Realmente es una realidad, solo que no hay que verlo como los tipos de inversionista que te dicen vas a abrir una cuenta en un banco e inmediatamente te dicen tú eres conservador. Entonces vamos al CDT tradicional, que para las personas que no lo conozcan, cuando este de pronto material esté viéndose en otra parte, las personas conservadoras buscan mucho títulos que sean a términos fijos. En el país donde estamos, Colombia, le llaman CDTs y los ofrecen los bancos y tienen unas tasas demasiado bajas, tan bajas que realmente para mí no es un mecanismo de inversión que me pueda transportar a algo que yo quiera como un incremento de mi patrimonio. Entonces tú tienes que analizar qué tipo de inversionista eres, si eres agresivo, si eres moderado y si eres conservador. Por lo regular, la mayoría de la gente se considera conservadora, y realmente he visto que la gente no es totalmente conservadora y no hay ningún instrumento que sea totalmente conservador. Y la mayoría de la gente se puede, más bien yo la puedo mirar que está como en algo moderado, donde tiene algo de riesgo y algo de algo fijo, si le podemos llamar de alguna manera, inversiones como estos CDTs que se podrían llamar como de riesgo moderado, porque es algo fijo. No lo puedo llamar conservador, aunque así lo llaman los bancos, porque por lo menos en la situación actual que estamos, hay muchos bancos que están pasando situaciones fuertes porque la gente se está quedando mal con los pagos de esos créditos, y los bancos por ahora a nivel mundial, usted no ha visto estallidos de bancos que realmente sean renombrados por ahora, porque los bancos centrales de los países están inyectándole dinero muy fuerte, a razón de que los políticos, o más bien los presidentes de estos países, han hecho políticas para contrarrestar de que esto no vaya a afectar. Entonces, el gobierno del país que sea, porque la verdad eso está pasando en todo el planeta, está inyectándole capital a esos bancos centrales. Esos bancos centrales, que son los bancos de esos gobiernos, le inyectan ese capital, digamos que a manera de préstamo a los bancos, a un interés cero, o en algunos casos por debajo de cero, que es una cosa pues totalmente absurda. Por eso a esto ya hoy en día le llaman la crisis de la deuda. Y resulta que ese dinero es el que va a parar a las personas que necesitan luego pedir préstamos. Y así se empieza a mover la economía. Y cuando se empieza a mover la economía, pues ya empieza el consumo y empiezan las demás cosas. Ahora está la otra parte, que tenemos todavía muchas restricciones, entonces eso afecta a la economía, y lo que estamos buscando es cómo podemos contrarrestar cuando yo me quiero convertir en un inversionista como cualquiera que lo ha logrado, de ese pequeño porcentaje que existe en el mundo. Y en el tipo de inversionista agresivo,
pues se podría decir que son las personas que ya han pasado por un punto como ustedes, que están llegando a este tipo de charlas, de masterclass, donde ya se dan cuenta que hay un mundo afuera donde si arriesgo un poco más, tal vez mi ganancia puede ser mayor. A veces para que esa agresividad se dé, no estoy tampoco tan claro decirle a la gente que lo haga en un término de tiempo corto, sino que también busque hacerlo a un tiempo un poco más largo. Y ya vamos a ver por qué. ¿En qué invertir? Entonces es la disyuntiva que maneja las personas. Se podría decir que por lo menos en la mayoría de las personas que hay en el planeta, porque no me atrevo a decir que solamente sea en el país local que mío, que es Colombia, sino que en el planeta la gente se centra mucho en inversiones de todo lo que tiene que ver con inmobiliario. Entonces aquí en mi país le llamamos como inversiones en ladrillos. Por lo regular se centran en lo que yo llamaría todo lo que tiene que ver con inmobiliario, casas, apartamentos, bodegas. Ese tipo de negocios son las inversiones que más buscan los inversionistas tradicionales porque también es el tipo de inversión que se ha enseñado durante muchas décadas. No tengo nada en contra de esa inversión, me parece que es una inversión súper chévere, es una inversión que también me gusta, por eso voy a hablar de esos tres tipos de inversión, ya vamos a mirar por qué. Porque es que en últimas, cuando estamos buscando invertir, es realmente saber qué nos genera eso, porque como está en la parte de abajo de esta diapositiva, trabajar produce ingresos, pero realmente es la inversión la que da beneficios y lo que estamos buscando nosotros es tener beneficios, beneficios que nos otorguen toda la tranquilidad de que si estamos trabajando, de que si pertenecemos a un equipo que está conformado y hay unos ingresos específicos que llegan mes a mes, o que si soy emprendedor o que si soy empresario, pues que a mí siempre me llegue esa caja, que me llegue ese ingreso, podría llamarse residual o el que estoy ganando por mi tiempo, que lo cambio por dinero, pero que cada vez que yo produzca ese dinero, ¿cómo hago para que lo pueda invertir en algo que se pueda multiplicar y mi presencia física no sea la que sea siempre necesaria y yo pueda crecer? ¿Ok? Estos son los tres tipos que para mí a nivel planeta, y se podría decir que a nivel de la mayoría de los países, es donde están los inversionistas más fuertes. O sea, las personas más ricas del planeta invierten en estos tres sectores específicamente y otros más exógenos como las criptomonedas, o sea, como el Bitcoin u otras monedas de estas virtuales que muchas personas conocen. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si las personas más ricas del planeta invierten en estos tres sectores, ¿cómo puedo hacer yo para llegar a estos sectores? Entonces, vemos el inmobiliario, que es el que estábamos hablando en la previa, vemos el bursátil y vemos el sector real. ¿Y qué es el sector real? El sector real es nada más que todo lo que no sea financiero o monetario, las empresas que se dediquen a N cosas, es decir, lo que usted se pueda imaginar, farmacéuticas, como está aquí en el dibujo, carros, mejor dicho, todo lo que tiene que ver con textiles, el sinnúmero de negocios que hay en la economía. Entonces, por lo regular, el sector real es una muy buena fuente de retorno en cuanto a una inversión que yo haga y más aún cuando yo tengo una inversión pequeña, yo puedo buscar este tipo de sectores. Pero hoy en día el inmobiliario y la bolsa también me permiten llegar a este tipo de yo tener un monto de dinero que se multiplique en todos estos sectores. De seguro que muchos de los que están aquí, porque conozco a algunas personas de las que están acá conectadas, tienen ya sector inmobiliario, tienen inversiones en bolsa y también están en el sector real. Ahí ya empezaste a hacer una tarea, porque es una tarea que necesita tiempo. No todos empezamos en ciertos sectores. En mi caso, yo empecé en el sector real, trabajaba para una empresa y luego de que trabajé mucho tiempo en diferentes tipos de empresas del sector financiero, ya fui llegando a la independencia donde digamos que seguí siendo del sector real, pero me convertí en inversionista con el tiempo y ya esa parte de ser inversionista llega a la bolsa porque también era parte de mi trabajo y el sector inmobiliario que no me gustaba, pero que hoy en día entiendo que es una gran opción, ¿ok?
Listo. Entonces, cuando yo les digo que no me gustaba el sector inmobiliario, era porque al ser un poco más arriesgado con lo que se puede hacer en bolsa, la renta que se adquiere, o sea, la rentabilidad que se puede uno ganar es mucho mayor a la rentabilidad que me generaba el sector inmobiliario. Entonces, como primero conocí el sector bursátil, luego ya fue que pude conocer el inmobiliario cuando empecé a invertir en él, veía los retornos y los veía tan bajos que para mí no era un sector que realmente llamara la atención. Pero luego entendí que había otro plus, o sea, que no era solamente que el sector me diera el 3.5% porque se alquilara la propiedad, digamos en el caso de que compres una propiedad y la coloques en renta, sino que me podía dar un 3% de revalorización del inmueble. Entonces, si yo miraba en el año cuánto era realmente el porcentaje que me daba fuera de todo lo que me había costado, digamos, en este caso un activo inmobiliario, a esto me refiero a casas, apartamentos, etcétera. Resulta que ese era como el porcentaje que me podía llegar a generar este tipo de cosas. Pero para llegar ahí